cielo. Iglesia, buenos días. Bueno, gracias al Señor por también concedernos adorarlo con la exposición y con la audición de su palabra. Hace un poco de calor, ¿no? Hoy. Bueno, vamos a tener que encomendarnos al Señor a que nos ayude a todos. Vamos a orar, hermanos, así, ustedes sentados, yo desde aquí, encomendándonos nuevamente al Señor. Y recomiendo dejar esta puerta abierta provisionalmente porque es para que haya flujo de aire. Eso ayuda un poco también. La puerta del patio está abierta, Carlitos. Perfecto. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana porque nos concedes estar aquí, Señor, para adorarte con gran debilidad. Ves, Señor, que el frío nos agobia, el calor nos agobia, todo nos agobia. Qué frágiles somos, Padre. Somos nada. Aún así, Señor, nos has convocado para adorarte. Y las circunstancias, Señor, no pueden determinar si te adoramos o no. Ayúdanos a adorarte, oyendo, exponiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esta ayuda. Amén. Bueno, hermanos, en nuestra exposición de Corintios, últimamente insistimos en que los capítulos 8, 9 y 10 de Primera a los Corintios están tratando un solo tema, son un solo bloque. Vamos ubicándonos allí, por favor, Primera a los Corintios. Recordamos que nuestro pastor Engelbert nos ayudó con la exposición del capítulo 8, cuando trató el tema del conocimiento con amor. Y allí Pablo inició un importante tema como los demás, un tema que va a ser transversal en capítulo 9 y capítulo 10. Es decir, ese tema que inició en el 8 no lo ha terminado, lo va a finiquitar hasta el capítulo 10. Estamos hablando de lo mismo, la libertad de conciencia. Los creyentes somos libres, pero ¿hasta dónde esa libertad debe ir? Hasta donde afecta a otro hermano nuestro, ¿cierto? Eso es lo que hemos venido aprendiendo. ¿Hasta dónde esa libertad puede ir? Hasta donde empieza a afectar a otro hermano. Pablo dice, yo tengo libertad de comer carne porque he recibido esa libertad en Cristo, pero si algún hermano se ofende al verme comer carne, entonces, ¿qué prefiere hacer Pablo? Restringir su libertad por amor a los hermanos. Y es, hermanos, un asunto de madurez el aprender a autorrestringirse por amor a otros. Es un asunto de madurez, autorrestringirse por amor a otros. ¿Quién es el mayor ejemplo de una autorrestricción por amor a otros? Nuestro amado Cristo. Él en la cruz no hubiera podido matar a cada soldado romano al que le atravesó en su costado, a el auxiliar sacerdotal que le escupió en la cara, que le golpeó, a los que le azotaron. Él tenía ese poder. Se retuvo de mostrarlo voluntariamente porque se despojó a sí mismo para mostrarse siervo por un pueblo escogido. Así que es un ejemplo, es el ejemplo realmente, el ejemplo. Y en capítulo 9 estuvimos viendo cómo Pablo nos va a dar una ilustración personal de cómo ceder un derecho. Es decir, cómo usar bien la libertad de conciencia a favor de los otros. Y él nos dio un ejemplo.
Pablo dice en capítulo 9, yo siendo apóstol, teniendo libertad apostólica para recibir salario de ustedes, ¿qué he hecho? Me he rehusado usar ese derecho para no ponerle obstáculos ¿a qué? Al mayor tesoro que tiene la iglesia, el evangelio, la buena noticia. Y recordemos el contexto, ¿por qué Pablo tiene que hacer eso con esa iglesia y no con otras? Porque Pablo sí recibía salario de otras iglesias. Porque en particular con esa iglesia, probablemente había la práctica de los que podríamos llamar mecenas, patrocinadores, familias poderosas con dinero que sustentaban la vida de sus propios maestros, pero ese maestro casi que terminaba supeditado a lo que esa familia dijera o mandara. Pablo dice, yo soy libre y así me quedo, porque él es un embajador ¿de quién? De Cristo, no de ciertas familias de la iglesia de Corinto. Y eso aplica para nosotros pastores también. Así que él ha decidido ceder ese derecho y ofrecer gratuitamente el evangelio a los hermanos en Corinto. Pero ahora se va a mover de una ilustración personal a hacer una aplicación general de cómo la iglesia debería aplicar ese principio de ceder un derecho por amor a otros. Recordemos entonces que esto es la libertad de conciencia, es una esclava del evangelio. ¿Notan la paradoja? Libertad esclava. Libertad de conciencia esclava del evangelio. Hermanos, qué difícil es ser derechos. Creo que es una cosa impresionante. No queremos ser derechos. Estamos en el tiempo de los derechos humanos. Ninguna otra época como esta es la época de los derechos humanos. Y si usted se da cuenta, paradójicamente, es la época de mayores violaciones y de mayores actos de desamor. Siempre lo ha habido, por supuesto. Pero se supone que una época de libertades y derechos humanos, eso se debería haber reflejado en la sociedad. No está funcionando porque la ONU no sabe hacer las cosas como Dios ha dicho que se deben hacer. Tengamos eso en cuenta. Porque ningún hombre puede salir a decir que es derecho si Dios no ha dicho que es un derecho. Y téngase en cuenta algo, usted y yo como cristianos, ya en un círculo más cerrado, sus derechos y los míos no son los que dice la Carta Internacional de Derechos Humanos. Olvídese de eso y debo olvidarme de eso. Sus derechos y los míos son los que aquí dice que yo tengo, no más de ahí. Y son amplios. Tengo derecho a sufrir, tengo derecho a perdonar, tengo derecho a amar. Todos esos son nuestros derechos. No son los de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esos no son nuestros derechos, son estos. Y por eso Pablo dice, teniendo estos derechos, los que me da Cristo, puedo también cederlos por otros derechos que Cristo mismo también nos da por amor. El amor es el gran derecho que tiene la iglesia del Señor. Tenemos derecho a amar. No tenemos derecho a odiar. No tenemos derecho a retener el perdón. No tenemos derecho de violentar a hermanos débiles en la congregación. No son derechos que el Señor dio. Pero tenemos derecho a amar. El gran derecho de la iglesia. Así que de una ilustración personal vamos a movernos a una aplicación general. Vamos a ubicarnos en 1 Corintios capítulo 9. Tenemos que cubrir una sección que va desde los versos 19 al 27, pero por supuesto que hoy no lo lograremos. Vamos a tener que concentrarnos solamente hasta el verso 23. Vamos a leer esta sección. Hermanos, muy atentos, yo la leo a favor de ustedes. 1 Corintios 9, 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos,
Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por favor, tenga en cuenta eso en su mente. Pablo siempre está pensando en no poner obstáculos al evangelio para favorecer a su misma vida, a otros. Siempre está pensando en otros, siempre está pensando en otros para ganar a mayor número. Verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Otra vez, está pensando en ellos. Y esto hago, dice el verso 23, y esto hago por causa no de mí. No que yo sea bueno, dice Pablo, no que yo sea bondadoso. Esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Hermanos, vamos a hacer varias observaciones de esta porción tan importante que he titulado Una aplicación general de la libertad de conciencia en el evangelio. Vimos una ilustración personal de Pablo, ahora vamos a ver una aplicación general. Cómo la iglesia debe manejar esto de la libertad de conciencia y el ceder derechos por amor a otros. Lo primero que yo quiero que estemos viendo es que ceder derechos en el evangelio, continuando con el tema anterior, ayuda a que el mayor número de personas disfrute del evangelio. Otra vez, ceder derechos en el evangelio ayuda a que el mayor número de personas disfrute del evangelio. Ahí debe aparecer después. ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Otra vez miremos el verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, he cedido mis derechos o me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Pablo tiene en mente muchos viniendo al evangelio, pero hay que hacer varias aclaraciones, hermanos. Miren la palabra ganar en el verso 19, ganar, ubíquenla con sus ojos. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es verdad que cuando usted lee a primera vista la palabra ganar, siempre se imagina solo una cosa, que Pablo está hablando de ganar almas para Cristo. Ese es el sentido natural de la palabra ganar. Y ciertamente ese es un sentido que está implicado aquí, pero no es el único sentido que Pablo le va a dar a la palabra ganar aquí. Déjeme explicarle mejor esto. La palabra ganar que se utiliza aquí, en otros pasajes significa o se usa para decir ganar dinero, ganar cosas materiales, ganar incrédulos, pero también ganar creyentes. Ganar creyentes. Déjenme darle ejemplos de esto, de estos varios usos de la palabra ganar. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1. Creo que tengo mal esta cita, pero creo que es 1 de Pedro, capítulo 3. Efectivamente, 1 de Pedro, capítulo 3. Ubiquémonos en el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los incrédulos, sean ¿qué? Ganados. Esta es la misma palabra, kerdizo, de la que está usando Pablo allí en el verso 19. Para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que aquí la palabra ganar se utiliza para ganar ¿qué? Incrédulos para Cristo. Y el instrumento es la esposa que no habla, sino que se comporta cristianamente. Ahora miren conmigo otro pasaje, Santiago, capítulo 4.
Versículo 13, Santiago 4:13. Dice así el verso 13: vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La misma raíz griega kerdizo, y aquí se utiliza para ganar ¿qué? Dinero, es decir, ganar cosas materiales. Pero acompáñenme a Mateo 18. Mateo capítulo 18. Y vemos un tercer y último uso de la palabra ganar. Versículo 15 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí la palabra ganar se utiliza de ganar ¿a quién? No a un incrédulo, a un hermano. Y volviendo a 1 Corintios, capítulo 9, pronto nos damos cuenta que cuando Pablo dice ganar al mayor número, no está hablando solo de incrédulos, sino también está hablando de creyentes que necesitan ser ganados en este contexto. Hermanos, esto es importante porque nos pone una pauta a ustedes y a mí hoy como iglesia. Y es que usted y yo también deberíamos hacernos una pregunta: ¿cómo ganar creyentes para Cristo? Eso suena un poco raro, ¿no? Pablo nos va a enseñar cómo ganar creyentes para Cristo. No solo cómo ganar incrédulos para Cristo, sino cómo ganar creyentes para Cristo. Voy a demostrarles que ese es el sentido que Pablo está desarrollando aquí. Vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 9. Ustedes en la lectura que dirigí hace unos minutos notaron que Pablo se ha hecho como a 3 personas. Aquí en el verso 20, me he hecho a los judíos como judío. ¿Lo notan? En el verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero miren el verso 22, al débil. 3, ¿por qué Pablo está siguiendo ese bosquejo? 3 tipos de personas. Vamos a mirar el contexto posterior. Vamos a 1 Corintios 10, 31, y está la respuesta. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, es una manera de decir todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bonito, ¿no? Pero ¿qué dice el otro versículo? Así que no seáis tropiezo. Si vivís para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a 1, judíos; 2, gentiles; y 3, la iglesia de Dios. Ahora, este bosquejo es el que él siguió allá en el capítulo 9, o más bien lo que siguió en el capítulo 9 es lo que concluye aquí con ese verso 32. Ahora yo les pregunto, hermanos, en el verso 32, ¿quiénes son los judíos en el capítulo 9? Pues los del verso 20. Me he hecho a los judíos como judío. ¿Quiénes son los gentiles? Los del verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Y quiénes son la iglesia de Dios? Los del 22. No seáis tropiezo a la iglesia de Dios, o sea, a los débiles de la iglesia. Dicho sea de paso, hermanos, ese texto de 1 Corintios 10, 32 ha sido muy mal usado.
Y es mi responsabilidad no avanzar sin explicar algo. Dice el verso 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Muchos han usado este texto para decir que Dios tiene dos pueblos, que hay tres clases de humanidad aquí y dos pueblos de Dios. Dicen, clase de humanidad 1, judíos; clase de humanidad 2, gentiles; clase de humanidad 3, iglesia de Dios. Y luego dicen, pero de esos tres, dos son pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los judíos y la iglesia de Dios. De hecho, así lo aprendí yo hace muchos años atrás. Pero por favor, afine el zoom de su racionalidad. Afínelo, acérquese. Acérquese y usted va a ver no tres tipos de personas, sino dos. Acérquese un poco. Y usted va a ver que solo hay dos tipos de personas ahí. Unos que son de Dios y el resto que no son de Dios. Solo hay un grupo ahí que es de Dios. ¿Cómo se llama? La iglesia. No el pueblo de Israel ya. La iglesia. Y ustedes en escatología están viendo eso estas mañanas, ¿verdad? El verdadero Israel de Dios, la iglesia. Usted no ve que Pablo dijo, no seáis tropiezo ni a judíos de Dios, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como si Dios tuviera dos pueblos. Dios en la historia siempre ha tenido un solo pueblo, ese pueblo que ha tenido varias etapas, varias formas. Primero, de Adán hasta Abraham fue una línea genealógica. Luego, a partir de Abraham, ese pueblo fue una familia. Luego, con la ley de Dios, fue una nación. Pero después, en este tiempo, son todas las naciones en donde hay escogidos eternamente por Dios. Ese es el único pueblo, la iglesia. La última forma del pueblo de Dios es la iglesia. No hay que estar orando por un Israel allá físico, hay que estar orando por Israel en el mundo entero, el pueblo de Dios. Así que esos judíos y gentiles de los que se está hablando en el verso 32 son incrédulos, judíos incrédulos y gentiles incrédulos. Pero Pablo dice, no seáis tropiezo no solo a los judíos incrédulos y a los gentiles incrédulos, tampoco seas tropiezo a los creyentes, o sea, a la iglesia de Dios, en particular a los débiles. Así que, volvemos al 9, Pablo dice, quiero ganar al mayor número, y ya he demostrado que ese mayor número se refiere tanto a incrédulos como a creyentes. ¿Cómo ganar creyentes para Cristo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y si se puede ganar un creyente para Cristo, también se puede perder un creyente para Cristo. No en el sentido eterno de la salvación, por supuesto que no, pero podemos arruinar hermanos. Podemos arruinar hermanos o podemos ganarlos para Cristo. Eso depende de qué nos va a enseñar Pablo aquí, aunque ya lo ha venido mostrando en el capítulo 8. Ya nos está diciendo cómo ganar creyentes para Cristo, ¿no? Para el evangelio. Hermanos, la manera en que Pablo gana y quiere ganar creyentes para Cristo es no obstaculizando las bendiciones del evangelio, aún para los más débiles en la iglesia. ¿Y cómo quiere ganar incrédulos para Cristo? No obstaculizando que el evangelio le llegue a los incrédulos. Hermanos, el evangelio es algo que ustedes y yo todavía necesitamos disfrutar. ¿Acaso ustedes no recuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, echa mano de la ¿qué? Vida eterna. Otra manera de llamar allí al evangelio, echa mano de la vida eterna. ¿Qué le está diciendo? Timoteo, cada día todavía necesitas echar mano de ahí. Aprovéchate de lo que tienes en el evangelio. Por ejemplo, Mateo 18:15 nos dio un ejemplo magnífico de cómo se gana a un creyente para el evangelio. Cuando tengas un problema con tu hermano, no divulgues. Ve a él a solas. Persuádelo de su pecado. Y si te oye,
has ganado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un proceso hermoso. Porque no difamamos al hermano para que otros vengan y lo acaben y lo pisoteen, sino cubrimos y lo confrontamos a solas para amarlo. Es una bonita manera de ganar a alguien para el evangelio, ¿verdad? O sea, para que disfrute el evangelio. Pero así como se puede ganar a un hermano para el disfrute del evangelio, también se puede arruinar. Tenga en cuenta, hermano, que Pablo está tratando ese tema aquí y está diciendo, quiero ganar al mayor número, y eso incluye cristianos. Eso incluye cristianos. Así que lo que yo esperaría, hermanos, es que después de esta enseñanza usted y yo nos fuéramos con la convicción de que tenemos que ganar almas para Cristo, sean almas de incrédulos o sean almas de creyentes. Por supuesto, los creyentes ya están en Cristo, pero necesitan más de Cristo, y si yo puedo hacer algo por ellos para que aprendan más de Cristo, para no obstaculizarles el disfrute y el deleite del evangelio, lo tengo que hacer. Pero tendré que ceder algún derecho en algún momento. Hacerme atrás, sufrir un agravio o algo. Es lo que Pablo nos está intentando decir. Así que vamos a mirar el asunto de los incrédulos ganados para el evangelio. Verso 20. Me he hecho a los judíos, el primer grupo que aparece en 1 Corintios 10, 32, ¿no? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Aquí está hablando de ganar incrédulos. Por eso él explica a continuación, a los que están sujetos a la ley. Estos son judíos incrédulos. Aunque yo no esté sujeto a la ley, explica Pablo. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, me he hecho como judío para ganar a los judíos, aunque Pablo hace una nota aclaratoria. No es que yo me he convertido en esos judíos, porque yo, dice ahí aclarando, no estoy sujeto a esa ley a la que ellos están sujetos, pero me he hecho como judío para ganar judíos incrédulos. Así que tenemos que aclarar algo más. ¿Qué significa eso de me he hecho a los judíos como judío? No interprete usted esto como me convertí otra vez al judaísmo, pero algo quiso dar a entender Pablo cuando dijo, me he hecho a los judíos como judío. ¿Sabe, iglesia, que este es un pasaje favorito de quiénes? Este es el pasaje favorito de las asociaciones juveniles carismáticas. ¿Sabía usted? ¿O uno de los favoritos? Usted, cuando va a una reunión juvenil carismática un sábado, y le pregunta a un líder, oye, ¿cuál es el fundamento bíblico para todo lo que están haciendo acá? Te saca 1 Corintios 9, 20. Dice, mira, lo que pasa es que Pablo se hizo judío a los judíos y a los que eran sin ley. Entonces hay que hacerse a los muchachos para ganar a los muchachos. ¿Nunca escucharon ese argumento? Oh, bien, lo sacan de acá. Así que tenemos que detenernos y aclarar si Pablo lo que dijo fue, tenemos que hacernos mundanos para ganar a los mundanos, o si está diciendo otra cosa. Creo que ustedes y yo ya de entrada sabemos que Pablo no está diciendo que se hizo mundano para ganar a los mundanos, pero algo está haciendo Pablo aquí que tenemos que entender, porque él dijo, me he hecho a los judíos como judío. Para comenzar a esclarecer este asunto, tenemos que hacer una diferencia entre ceder una verdad y ceder un derecho. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ceder una verdad, otra cosa es ceder un derecho. Si usted y yo hacemos esa distinción, vamos a entender qué fue lo que Pablo estaba haciendo cuando dijo, me he hecho a los judíos como judío, o a los que están sin ley como sin ley, o me he hecho débil a los débiles. Pero tenga usted en cuenta que este es el caballito de batalla de muchas corrupciones que han entrado a iglesias, especialmente por los grupos famosos de jóvenes.
Y este es el pasaje clave. Ese es el fundamento teológico de perversiones en la iglesia, especialmente entre jóvenes, ¿no? Entonces, como a los jóvenes les gusta la fiesta, entonces vamos a hacer Jesus Fest, ¿no? Así lo llaman, Jesus Fest. Alguien me dijo alguna vez, es que tengo un Jesus Fest. Y yo, wow, una fiesta con Jesús, magnífico. Como a los jóvenes les gustan las luces, pues vamos a tener luces. A los jóvenes les gusta la música electrónica, pues vamos a tener electrónica cristiana. Porque Pablo se hizo a los judíos judío. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Así que, hermanos, es diferente ceder un derecho a ceder la verdad. Cuando yo cambio un culto de adoración para hacerlo adecuado a los gustos de las personas, no estoy cediendo un derecho, estoy cediendo la verdad. Y de eso lo está hablando Pablo. Pablo es terriblemente enfático con este asunto de no ceder a la verdad. Acompáñeme a Gálatas capítulo 2. Dice el versículo 11 así, Gálatas capítulo 2, verso 11. Este es un raro párrafo en el sentido de que es una discusión entre dos apóstoles, dos hermosos apóstoles, Pablo y Pedro. Y es raro, pero es muy adecuado, por supuesto, es inspirado por el Señor, ¿no? Pero es muy raro porque el Señor permitió que quedara en la Escritura. Esto es algo que pudieran haber manejado ellos allá y que nunca saliera en la Biblia, pero llevamos 2000 años conociendo este evento en todo el mundo, un problema. Pablo llamando la atención a Pedro. Dice el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Pero por qué? El apóstol Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero mire el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, Pablo nunca cedió la verdad del evangelio en ningún momento. En ningún momento. Miren el verso 4, un recuento de Pablo dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio, noten otra vez, la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Noten entonces la diferencia entre ceder un derecho y ceder la verdad? Cuando usted escucha a alguien decir, tenemos cultos amenos para las personas, para los jóvenes, porque Pablo se hizo a los judíos judío y a los no judíos no judío, están totalmente tergiversando al Espíritu Santo, porque Pablo se dio un derecho, no una verdad. Pero esa gente lo que está haciendo es ceder una ¿qué? Una verdad, no un derecho. Por eso es importante hacer la distinción. Ceder la verdad es convertirse al pecado. Ceder la verdad es convertirse al pecado. Ceder la verdad es volverse tan malo como otros malos. Eso es ceder la verdad. Ceder un derecho es mantengo la verdad, pero en lo no esencial, no insisto,
para no ponerle trabas al evangelio. ¿Notaron la diferencia? Otra vez, ceder a la verdad es convertirse al pecado. Es ser tan malo como otros malos. Eso es ceder la verdad, es quitar la verdad. Pero ceder un derecho es conservar la verdad, no traicionarla, pero decir, si hay algo que no es esencial, no insisto en esto, lo dejo, no es esencial, podrá ser importante, pero no es esencial, no le pongo trabas al evangelio. ¿Ah? Muy bien. Así que hay que mirar qué es lo esencial y qué es lo circunstancial. No podemos ceder lo esencial, pero ¿qué sí podemos ceder? Lo circunstancial. Ejemplo, si de aquí a mañana nos quitan este salón, podemos decir, hermanos, no tenemos salón, entonces ya no hay más culto en el día del Señor. No podemos, es una orden del Señor. Pero para no ponerle tropiezo al evangelio, ¿qué decimos? Vamos a ver donde la hermana Miriam. Ahí nos acomodamos, ahí miramos cómo hacemos. Hay cosas que se pueden mover, pero hay otras que no. Pablo nunca movió lo esencial. Pablo nunca se dio la verdad, pero aquellas cosas no esenciales que hacían parte de su libertad cristiana las pudo mover en perjuicio personal si ayudaban al mayor número de personas. Entonces Pablo sigue el ejemplo de Cristo, de no estoy viendo por mis intereses, sino por los de los demás. Qué bonito, ¿verdad? De hecho, en Cristo podemos ver ese ejemplo. Volvemos a Corintios 9. En Cristo podemos ver ese ejemplo hermoso. Así que vamos concluyendo, podemos restringir nuestra libertad personal. Podemos restringir nuestra libertad personal en aquellas cosas no esenciales. Si con ello estamos ayudando al mayor número, ¿verdad? Así que Pablo en el verso 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Vamos a ver un caso. Hechos, acompáñenme a Hechos, por favor. Hechos 16. Miren esto, Hechos 16, 1. Después, estamos hablando del segundo viaje misionero de Pablo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos. ¿Quiénes daban buen testimonio de él? Los hermanos, o sea, creyentes. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esto es muy curioso, porque si ustedes miran el verso 4, la tarea de Pablo por esas regiones era entregar unas recomendaciones a los hermanos gentiles, y una de esas recomendaciones era, hermanos gentiles, ustedes tienen que circuncidarse, la circuncisión nada es, dice Pablo. Y en la carta estaba escrito para todos esos hermanos en Cristo gentiles que no debían circuncidarse. Pero ¿por qué Pablo precisamente en un momento de su viaje tiene que decir, Timoteo, hagamos una pausa, hagamos un pare? Vamos a ir allí y de seguro va a haber problemas si no va circuncidado.
Él que atacó férreamente la circuncisión para salvación. Pero aquí nos está dando un ejemplo de sabiduría cuando hay que ceder un derecho, pero no una verdad. Déjeme moverme con usted en su razonamiento aquí. ¿Qué pasaría si Timoteo, que va a comenzar a ayudar a Pablo, llega sin circuncidarse? Y miren lo que dice el verso 3 al final. Todos sabían que su padre era griego, pero que su mamá era judía. Pablo, tú traes un judío incircunciso, pero no los hermanos en la fe. ¿Qué judíos? Aquellos que estaban sin ley, aquellos a quienes Pablo primero cuando llegaba a un lugar visitaba. Pablo sabía que la única manera de que recibieran palabra de él y de Timoteo, que iba a trabajar posteriormente en esas regiones, era que el hombre, para que tuviera acceso a los judíos, tenía que estar circuncidado porque era hijo de una judía. Pablo está pensando, no quiero poner tropiezos al evangelio entre los judíos. Voy a entrenar a Timoteo, voy a acompañarlo conmigo, le voy a mostrar cómo es la obra misionera. Un día va a trabajar en estas regiones y seguro su ministerio se va a ver tan limitado si los judíos no lo escuchan. Y los judíos, es decir, aquellos con ley o sujetos a la ley, aquellos que no creían en Cristo, pero creían en la circuncisión para salvación, iban a escuchar a Timoteo solamente si Timoteo estaba circuncidado. Nunca escucharían a un judío incircunciso. ¿Notan la sabiduría de Pablo? ¿Notan la sabiduría de Pablo? Ahora, usted se pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre este acto y la vaciada que le metió a Pedro? ¿Cuál es la diferencia? Aquí, Pablo no le dijo a Timoteo, te vas a circuncidar y vas a decirles que sí, que la circuncisión es para salvación, para que no se molesten. Nunca Pablo hizo eso. Lo que Pablo hizo fue, Timoteo, para que les prediques el verdadero evangelio, circuncídate. Si no, no te van a escuchar. Es sabiduría. Ese era un derecho. Timoteo no tenía por qué circuncidarse. Se dio un derecho por el bien del evangelio. Pero nunca se dio la verdad, porque esto que está haciendo Pablo es para que Timoteo tenga la oportunidad de predicarles el evangelio verdadero y vengan a Cristo, quien es el camino de justificación, no la circuncisión. Pero ¿qué hizo Pedrito en un momento de su vida? Estaba comiendo con gentiles. Chévere, como que él era un gentil, ¿no? Rico, no había dietas kosher ni nada de eso, comiendo de todo. Y llegaron los judíos y no te conozco. Eso es hipocresía y esa es la verdad, porque está dando un mal mensaje al gentil. ¿Qué le está diciendo? Oye, eres incircunciso, no eres del pueblo. Es un mal mensaje, está cediendo a la verdad. Pablo cede un derecho, Pedro allí cedió la verdad y recibió la vaciada que recibió. Así que, hermanos, cuando Pablo habla de que se hizo como judío a los judíos, no está diciendo que se dio la verdad para vivir como un judío. Ese es el problema de los judíos mesiánicos. Ellos que se dieron la verdad. Eso, la verdad, ¿cierto? Un primo lejano mío, tipo normal, de la iglesia pentecostal. Normal. Un día con barba larga, con kipá, con vestido. Mi primo nació en Boyacá. Es boyacense. No se dio un derecho, se dio la verdad.
y empezó a asumir dieta kosher y a vestirse como los judíos. Falso, herejía, un mal camino, un desvío terrible. Pablo no está diciendo esto aquí, hermanos. Pablo aquí lo que está diciendo es: cedí un derecho, cedo derechos. Cosas que no son esenciales para no ponerle tropiezo al evangelio, como lo hizo en Hechos 16. Y ustedes y yo sabemos cuántos judíos en sinagogas fueron salvos por la gracia de Dios a través de la predicación de un hombre circuncidado como Pablo. Y por eso él quiere que Timoteo goce del mismo acceso con los judíos. Timoteo, circuncídate. Te van a escuchar si estás circuncidado. Es un asunto que no es esencial. Timoteo sabe que no es para salvación, Pablo sabe que no es para salvación, pero sabe que si no se circuncida, los judíos no lo van a escuchar y Pablo quiere que lo escuchen en algo que no es esencial. Ahora, vamos a cambiar la historia. Supongamos que los judíos no aceptaran el mensaje de Timoteo por otra razón que no fuera la circuncisión. Vamos a suponer que no aceptan el mensaje de Timoteo por predicar de Cristo. ¿Qué creen que hubiera dicho Pablo? Le hubiera dicho a Timoteo: pues no hables de Cristo. No, porque Cristo es esencial. La circuncisión no. Hermanos, me estoy comunicando. Una cosa es ceder un derecho en algo no esencial, otra cosa es ceder la verdad. Cuidado, a veces hay una línea muy delgada y hay que evaluar con sabiduría el Espíritu Santo. El caso es, hermanos, que Pablo quiere ganar al mayor número. Verso 21, ahora, hay un paréntesis en el verso 20, ¿cierto? Pablo dice: aunque yo no esté sujeto a la ley. Hay otro paréntesis en el verso 21. ¿Qué dice ese paréntesis? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Hay dos paréntesis, uno en verso 20, otro en verso 21. En el uno dice: yo no estoy sujeto a esa ley de esos judíos, y en el otro dice: yo estoy bajo una ley, es de Cristo. Hermanos, voy a obviar hoy esto porque esto lo configuré en una enseñanza aparte, porque esto hay que explicarlo muy bien. Y como hoy no tengo el tiempo, esos dos paréntesis quedaron para una sola enseñanza, Dios mediante la que viene. Así que voy a pasar los paréntesis advirtiendo que quedaron para una sola enseñanza y seguimos. Verso 21 dice: a los que están sin ley. ¿Quiénes son los que están sin ley en el bosquejo de 1 Corintios 10:32? Los gentiles, ¿no? Muy bien. Los gentiles. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Otra vez, el pasaje favorito de las asociaciones juveniles carismáticas. Pero Pablo dice: ojo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, lo cual explicaré después más ampliamente, para ganar a los que están sin ley. Y ya Pablo nos mostró cómo hizo. No comiendo carne, pudiendo comerla. Ojo, porque Pablo dijo y nos explicó, y eso lo vimos en el sermón que nos compartió el pastor Engelbert, que no tenía ningún problema con comer carne, incluso que estuviera sacrificada a los ídolos, porque en el pedazo de carne no viene ni un demonio, no viene una maldición, ahí no viene nada, es un pedazo de carne, no hay nada ahí. Pero hay hermanos, ¿cierto?, que pensaban que el comer tenía algún efecto espiritual. Pablo dice: pobres ignorantes, pobres brutos, ¿cierto? Así dijo, ¿cierto? No, son hermanos débiles. Y nosotros debemos estar en función, dice Pablo, de esos hermanos débiles. Conocimiento con amor, tituló así el pastor la enseñanza. Pablo tenía conocimiento de que comer carne no tenía ningún efecto perjudicial para él, pero el amor
le hizo comer otra cosa en vez de ofender a un hermano, porque ya nos está explicando, quiero el beneficio del mayor número de personas. Quiero que todos disfruten el evangelio, el incrédulo para salvación y el creyente para edificación. Siempre pensando en el mayor número de personas disfrutando el evangelio. De hecho, cuando Pablo decidió no recibir salario, ¿en quiénes está pensando? En la iglesia. Hasta en los incrédulos de Corinto, que podrían ver en Pablo, si aceptaba apoyo de algún mecenas o de alguna familia adinerada, los incrédulos que podrían pensar, este es un charlatán más de los tantos que hay, que son sustentados por una familia, patrocinados por una familia. Pablo dice, yo no quiero eso, no quiero poner trabas al evangelio, no quiero que nadie piense mal de mí, por eso prefiero trabajar con mis manitos y no recibir de esta iglesia salario, para que todos se aprovechen del evangelio y no piensen cosas que les tropezarán, que les harán tropezar con un mensaje que debe correr. Ejemplos preciosos. Y hermanos, en el verso 22 entonces Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Entonces, entre versos 20 y 21, ese mayor número de personas se refiere a incrédulos. Pero ahora en el verso 22 y 23, ese mayor número de personas se refiere a creyentes. Él también quiere ganar creyentes. Miren, verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos, me he hecho de todo, una conclusión, para que de todos modos salve a algunos. Es decir, todos es judíos, incrédulos, gentiles, incrédulos y la iglesia de Dios. A todos. Ante todos he tenido que ceder un derecho. Hermanos, díganme sinceramente, ¿no demanda esto la gracia de Dios? Que usted y yo tengamos que cederle derechos a uno y después a otro y a otro más. Usted y yo no nos cansaríamos, no diríamos, ya he cedido, el mes pasado fue difícil, otra vez. Pero Pablo dice, a todos, al que haya que cederle un derecho, algo no esencial, no importa, con tal de no poner tropiezos al evangelio, con tal de que todos disfruten del evangelio. Hermanos, esto es muy serio, porque Pablo entendió una verdad que yo recordé hace 15 días y que quiero recordar hoy, recordármela a mí y a ustedes. Para Pablo no hay sino una sola buena noticia, una, y el que la tiene, lo tiene todo. Para Pablo no hay 5 buenas noticias, hay una. Y si es la única que hay en verdad, será bueno no ser piedra de tropiezo para alguien. Calculemos eso, hermanos. Debería usted pensar en su hermano aquí en esta iglesia local. ¿Cómo ha aportado usted para que su hermano, en vez de amargarse, se aproveche del evangelio? Viva el evangelio. El evangelio es paz, es gozo. El evangelio no es amargura, no es tristeza, eso es consecuencia del pecado. El evangelio es gozo, es paz en el espíritu, dice Pablo en Romanos. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en paz, en gozo. ¿Y cómo usted puede aportarle a un hermano y ganarlo para Cristo siendo de Cristo? Aportándole algo de su vida para que esté gozoso, aconsejándole para bien, no difamando de él, no murmurando de él, amándolo, así le haya herido. Así ganamos para Cristo a creyentes. Y por supuesto siendo de testimonio para los no creyentes. Con la boca, hablándoles el evangelio, yendo a sus casas, dando buen testimonio en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el colegio, en la calle, en el vecindario, en el barrio. No poner tropiezo a nadie, ni a hermanos, ni a incrédulos. La idea es ganar el mayor número, dice Pablo. Por eso hay que cederle derechos a todos. A todos. Y ya en el verso 22,
entonces Pablo empieza a hablar de el mayor número también de creyentes, los débiles. Hermanos, creo que el pastor Engelbert ya lo citó alguna vez, pero me gustaría aclararlo más. ¿Quiénes son los débiles? Generalmente pensamos que los débiles que Pablo mencionó en el capítulo 8, ¿se acuerdan? No vamos a volver allí porque ya el pastor Engelbert lo expuso, pero los débiles generalmente pensamos que son personas que espiritualmente están como así, que no quieren congregarse y que para congregarse toca levantarles el brazo y que no quieren ir a la oración y que no quieren orar. Nunca se lleve usted la imagen de que un hermano débil en este contexto es ese. Este hermano débil, como el de Romanos 14, es un hermano fogoso espiritualmente, fervoroso, ama al Señor, tanto que dice: Señor, no quiero ofenderte con un pedazo de carne. Eso no es alguien que está encandelillado con el Señor, no es alguien que tiene candor por el Señor. Los hermanos débiles en la iglesia son aquellos que tienen un amor tan profundo por el Señor que no quieren ofenderlo ni siquiera con un pedazo de carne. Son hermanos que están ahí encendidos por el evangelio. Señor, no quiero ofenderte, tal vez este pedazo de carne sacrificado a los ídolos tiene algo y me puede afectar espiritualmente, mejor no lo como. Son hermanos candorosos, hermanos muy animados, pero con poco conocimiento doctrinal. Ese es el asunto. No vayamos a engañarnos y a equivocarnos pensando que esos hermanos débiles son esos holgazanes a veces que no quieren nada con el Señor. No, estos de este contexto son hermanos muy fieles al Señor, pero que les falta un poco más de conocimiento doctrinal. Y es por eso que Pablo dice: por amor a estos hermanos que aman tanto al Señor, yo no voy a comer carne, porque aman tanto al Señor que mejor no como carne. Es un derecho que tengo, sí, es mi libertad de conciencia, pero no lo voy a hacer para que mi hermano no sea despedazado, no sea destruido. Ama al Señor, tiene candor por el Señor. Más bien animémoslo a que ese candor crezca y enseñémosle doctrina. Por eso Pablo escribió la carta. Yo creo que muchos de esos débiles que leyeron esta carta ya dejaron de ser débiles, creo yo, cuando leyeron todo este acervo doctrinal. Deberíamos, hermanos, estar muy pendientes de alrededor nuestros hermanos, esos hermanos que están ahí al lado suyo, alrededor, los que están atrás, adelante, todos. Qué bonito tener una lista de los hermanos y decir para quién he sido un obstáculo. Ay, este también. Y coger el teléfono y restablecer. Porque no queremos ser obstáculo para nadie. Al contrario, queremos ganar al mayor número, y ya vimos que el mayor número incluye incrédulos y creyentes, débiles, tal vez, para algunos. Y hay otro que quiere ser ganado para el evangelio. ¿Quién? En el verso 23. Y esto hago, dice Pablo, y todo esto hago para yo no quedar tampoco por fuera del evangelio. Qué hermosa conclusión, ¿verdad? Y esto hago por causa del evangelio para yo también aprovecharme del evangelio. Pablo sabía que si renunciaba a derechos para que otros gozaran del evangelio, ¿quién iba a ser beneficiado finalmente? Él, al ver más gente gozosa en Cristo.
Él iba a ser el más beneficiado, porque ¿qué iba a decir? Gracias, Señor, soy un instrumento. Yo soy el más recompensado al ver a otros andando en la verdad, al ver hermanos gozosos en el evangelio, ver incrédulos que llegan a la fe. Él es el más beneficiado. Y él dice, todo esto lo hago también porque yo quiero participar de las bendiciones del evangelio. Todos deberíamos desear participar de las bendiciones del evangelio, y todos deberíamos desear que otros gozaran del evangelio. Pero a veces somos obstáculo para nosotros y para otros. Así que, hermanos, lo que hemos estado viendo hoy, vamos a llegar hasta aquí, es cómo ceder derechos ayuda a ganar a mayor número de personas para el evangelio, sean incrédulos o sean creyentes. Y lo que usted y yo hoy deberíamos meditar con seriedad, hermanos, es si estamos en la misma línea de esta aplicación general que Pablo nos está dando, o si estamos siendo obstáculos para que otros avancen gozosos en el evangelio. Pedro en un momento fue obstáculo. El Señor lo reprendió a través de Pablo. Tenga por cierto, hermanos, que cuando usted y yo somos obstáculo, de una u otra manera llegará la reprensión del Señor, y tarde o temprano. Así que es mejor bajar la cabeza. Y si hemos sido obstáculo para alguien en la iglesia, resarcir. Porque queremos ganar también, como Pablo, al mayor número. Y cuando Pablo dice al mayor número, está implicando que no podrá con todos. Pero en cuanto dependa de él, al mayor número. Ese es el pensamiento. Sabremos que no podremos con todos, pero en cuanto dependa de mí, al mayor número. Al mayor número. Ustedes recuerdan, hermanos, hace 15 días que yo les ilustré el caso de una familia en cierto barrio cuando yo era niño, una familia evangélica. Bueno, no se dieron derechos. Y ahí está la consecuencia, se quedaron solos. Pero 2 casas más acá, había otra familia evangélica. 2 casas más acá. Y eran el otro extremo. Nadie sabía que eran evangélicos. Se comportaban como los impíos, vivían como los impíos, crianza como los impíos, pero eran evangélicos. El domingo en la mañana se encontraban con otra familia para la iglesia. 2 casos diferentes. Esa familia era la mía, tristemente. Son 2 extremos. 2 extremos en el que no quiero, hermano, que usted caiga. Nosotros éramos la familia de contrainteligencia. No conocíamos al Señor, pero éramos evangélicos. Hermanos, ganemos al mayor número. Nunca cediendo la verdad. Es decir, que sepan que somos cristianos y que así viven los cristianos. Pero cediendo ¿qué? Derechos. Somos cristianos. Pero no podemos poner obstáculo, tenemos que darnos al incrédulo. Tenemos que hacer bien a los hermanos en la fe. Ganemos al mayor número para que todos disfrutemos del evangelio. Y termino con Cristo. Cristo es el mejor ejemplo de ese sano equilibrio, hermanos. Se lo voy a poner en este ejemplo de los muchos que podemos citar de Cristo. ¿Recuerdan cuando Caifás le preguntó,
Oye, ¿tú qué piensas de estos testimonios que están dando contra ti? Son graves. ¿Qué piensas? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nada. Se dio el derecho. ¿Se hubiera podido defender? Él hubiera podido decir: yo nunca dije que iba a derrumbar ese templo. Él hubiera podido decirlo. Callado. Se dio un derecho. ¿Por qué? Porque tenía un propósito más grande en la vida. Comprar la salvación. Un propósito más grande. El Señor Jesús no venía a jugar, hermanos. Se quedó callado. Pero cuando Caifás le dijo: ¿eres tú el Hijo de Dios? Ahí sí habló. Porque él no iba a ceder, ¿qué? La verdad. Sí, Caifás, y me verás viniendo en la gloria del Padre con sus santos ángeles. Y lo vio en el año 70. Caifás lo vio en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida. Ahí lo vio. Hermanos, Jesús es el mejor ejemplo de cómo ceder un derecho. Si es contra mí, me rayó el carro, voy a bajarle a darle golpes o a dar groserías. No. Tal vez haré un reclamo justo, pero si el hombre se pone pesado, cedo el derecho. No, yo soy cristiano, tranquilo. Váyase tranquilo, pero déjele en la cabeza: yo soy cristiano. Para que se lleve un concepto. Hola, ese cristiano, mira. Esos cristianos, ¿qué será que el hombre no me peleó? ¿Me dejó? Y yo sí reconozco que lo rayé, pero que era cristiano. Hagan como hizo Jaimito. ¿Ustedes saben lo que le pasó a Jaimito en Patio Bonito? Salió tarde, es que 10:30, Jaimito, Patio Bonito, con su cicla. Un atracador le sacó cuchillo. Bájese de la cicla. Jaimito, nervioso e impactado, se bajó, no sabía qué decir. Lo único que pudo decir fue: oiga, hermano, yo soy cristiano. El ladrón se fue unos metros y volteó a mirarlo y le dijo: Cristo lo ama. Y se fue con la cicla. Jaimito nos dice que cuando el ladrón le dijo eso, se vino a pie para Fontibón, gozoso de que Cristo lo amaba. Gozoso de que Cristo lo amaba. El ladrón le recordó a Jaimito que Cristo lo amaba. Y fue consuelo para él venirse a pies de Patio Bonito hasta Fontibón. No importó su cicla, no importó que estaba lloviendo, pero el ladrón le recordó: Cristo te ama. Jaimito dijo: fue el mejor atraco. Porque se le recordó: Cristo me ama. Hermanos, ustedes y yo no deberíamos tener otro tesoro: Cristo. Y si es el único tesoro, como lo fue para Pablo, usted intentará ganar al mayor número de personas para Cristo, sean incrédulos o sean creyentes, y lo hará como Cristo. Lo hará como Cristo. Recuerden, lo harás como Cristo. Cuando Caifás le preguntó: ¿qué dices de esas acusaciones? Tengo un propósito más grande en la vida: la redención. Estas discusiones no llevan a nada. En la redención me callo. ¿Pero eres tú el Mesías? Sí, yo soy. Así, hermano, vive la verdad en tu vida. Que todo mundo la vea, que todo mundo sepa que eres cristiano. Por cómo hablas, cómo vives, cómo manejas el tiempo, el dinero. Pero cede derechos que sabes que puedes ceder, para que otros vengan y conozcan al Señor. Oremos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, que ciertamente, Señor, es muy confrontante para mi vida, para la de mis hermanos seguramente también, porque, Señor, reconocemos que somos muy egoístas y que solo estamos pensando en nosotros.
Ahora estoy recordando, Padre, ese pasaje donde Pablo dijo, todos piensan en lo suyo propio, pero no en lo que es de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, también como Pablo, y sobre todo como lo hizo Cristo, a ganar al mayor número. En Cristo Jesús te pedimos esta ayuda. Amén.